A continuación vamos a tener al doctor Alexander Álvarez. Alexander nos ha colaborado mucho a lo largo de todo este año con varias charlas, maneja muy bien muchísimos temas y el día de hoy nos va a hablar sobre otro tema que ha dado mucho que hablar y que cada vez van a ver más en la práctica clínica y es la cardioneuroablación. Alex, muchísimas gracias por acompañarnos, bienvenido. Juan Carlos, muy buen día para todos y a todo el auditorio. ¿Me confirma, por favor, si estamos viendo la conferencia? Perfectamente. Gracias. Bueno, gracias, Juan Carlos, por la invitación al Colegio Colombiano de Electrofisiología. No es fácil, es un sábado en la mañana, pero es importante y felicitamos al Colegio Colombiano en cabeza de Juan Carlos por congregar esta serie de terapias que definitivamente en el último año han ganado relevancia en nuestro medio. Vamos a hablar de un tema que me gusta, me apasiona y lo hemos venido trabajando desde hace ya tal vez unos 3 años, que es la cardioneuroablación. Y sobre ella hay muchos mitos, muchas realidades en el momento histórico y la controversia que existe en algunos datos. Se está construyendo evidencia, sin embargo, somos nosotros quienes tenemos que encargarnos de determinar si este tipo de terapia realmente es útil y podemos aplicarlas en nuestros pacientes. No tengo ningún conflicto de interés para esta conferencia y quisiera primero hablar de un caso, una paciente real, de los primeros casos que hicimos nosotros en la institución, una paciente de 34 años que desde hace muchos años, 4 años, venía presentando episodios sincopales, presincopales, duración hasta 5 minutos, en promedio 4 episodios por día, síntomas prodrómicos dados por náuseas, mareos, cefalea y en muchas ocasiones la paciente no refería síntomas prodrómicos, con traumatismos craneoencefálicos severos en múltiples ocasiones y ingresos al servicio de urgencias e incluso en una ocasión a unidad de cuidados intensivos. Esta paciente no tenía ningún tipo de antecedente cardiovascular personal o familiar, solo una blefaroplastia y no tenía antecedentes tóxicos significativos. Un electrocardiograma realmente normal, una frecuencia cardíaca que está, bueno, está bradicárdica a 50 por minuto, pero no tenía ningún tipo de alteración en trastornos de la conducción del nodo auriculoventricular ni trastorno intraventricular. Tenía un holter cardíaco que mostraba una frecuencia promedio de 65, hacía episodios máximos hasta 141 latidos por minuto, tenía parámetros de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, dominio en el tiempo normales y extrasistolia auricular y ventricular. A esta paciente se le realizó un ecocardiograma estrés con ejercicio, no muestra nada significativo, negativo para isquemia y una fracción de eyección conservada del 62%. Se realizaron estudios para descartar algún tipo de trastorno intracerebral, un electroencefalograma y una resonancia nuclear magnética que está reportada dentro de límites o parámetros normales. Por lo anterior y ante la sospecha de una disautonomía, se realizó una prueba de mesa basculante, la cual fue positiva para síncope neurocardiogénico tipo cardioinhibitorio con una sistolia de 12 segundos. No tenía datos de hipotensión ortostática ni taquicardia ortostática postural. Básicamente iniciamos con la paciente lo que recomiendan las guías, cambios en el estilo de vida, hidratación, ejercicio, maniobras de contrapresión, pruebas de basculación, en el contexto de una paciente joven. Fue vista por algunos colegas en quien adicionalmente se le indicó algún tipo de medicamentos para el manejo de la ansiedad. Esto le generaba trastorno depresivo a la paciente. Sin embargo, no había una adecuada respuesta a todo el tratamiento farmacológico y no farmacológico instaurado en esta paciente. Entonces, de ahí la importancia, ¿por qué pensar en cardioneuroablación en el manejo de este tipo de pacientes? Es claro que desde el punto de vista fisiológico y fisiopatológico, cuando lo estudiamos a inicios de nuestra carrera de medicina, es claro que el tono autonómico puede afectarse en estos pacientes, aumentándose el tono vagal, disminuyendo el tono simpático, y desde el punto de vista clínico observamos una bradicardia sinusal, pausas significativas y bloqueos auriculoventriculares que habitualmente son funcionales. Esto lo catalogamos y se puede presentar clínicamente como un síncope neurocardiogénico cardioinhibitorio, un síncope mixto, los bloqueos auriculoventriculares transitorios funcionales y la hipersensibilidad patológica del seno carótido. Y aquí ya partimos del primer punto importante de en qué pacientes potencialmente podemos implementar esta terapia que vamos a describir brevemente,
en qué pacientes potencialmente pueden ser candidatos a estos procedimientos de cardioneuroablación. Con frecuencia, y eso todo lo hemos visto, asocian a síncope es igual marcapasos definitivos, y de hecho en muchas ocasiones esto se realiza y uno ve que estas son las indicaciones cuando uno revisa las reprogramaciones de los dispositivos. Efectivamente, a esta paciente se le implantó un marcapaso definitivo de asa cerrada con sensor CLS para síncope. Solo el 48% del tiempo estaba estimulada la aurícula en esta paciente. Entonces, desde el punto de vista fisiopatológico, observamos que en el síncope neurocardiogénico y el sistema autonómico es importante porque existen plexos ganglionares, estructuras que se encuentran en el epicardio, pero también tienen redes eléctricas que se hacen conexión con el miocardio y generan lo que se denomina el miocardio fibrilar. Entonces, se recibe una serie de impulsos aferentes y eferentes a nivel de las cuerdas posteriores de la médula espinal, y van a permitir o van a conllevar a que se genere una serie de cambios desde el punto de vista fisiológico, con pausas, bradicardias y bloqueos, que en ocasiones también son exacerbadas por la estimulación del seno carotídeo. Esto conlleva a que podamos obtener o definir sitios potencialmente que pueden intervenir o bloquear este ciclo o este círculo vicioso en síncope, que eventualmente puedan asociarse a desenlaces adecuados, y es lo que hacemos en cardioneuroablación. Entonces, podemos definir dos grupos importantes de miocardio en el contexto de la presencia de estos plexos ganglionares, que es el miocardio compacto, en el cual no existen fibras que permitan la estimulación a nivel del miocardio, cuya despolarización es normal, cuyos cuando implantamos catéteres en el endocardio observamos potenciales limpios, potenciales que no tienen fragmentación, potenciales que no tienen alteración en la conducción, y la conducción, valga la redundancia, es normal, isotrópica. Tenemos un miocardio fibrilar en el cual existe unas interconexiones a nivel del músculo cardíaco, y la conducción es irregular, se generan potenciales de amplitudes variables, tanto en ancho como en lo largo, tanto en el tiempo como en la amplitud, y es lo que se denomina miocardio fibrilar, con una conducción anisotrópica. Y es ahí donde nosotros tenemos que enfocar, cuando hacemos este tipo de procedimiento, buscar este tipo de potenciales que realmente se asocian con la presencia de plexos ganglionares. Y eso que lo que nosotros hacemos cuando hacemos cuando colocamos catéteres multielectrodos en diferentes partes de la aurícula izquierda, que es el sitio donde se encuentran la gran mayoría de plexos ganglionares, observamos el miocardio fibrilar, donde podemos observar potenciales de conducción anisotrópicas, potenciales de amplitud variable con diferentes deflexiones positivas y negativas, a diferencia del miocardio compacto, en donde no encontramos este tipo de alteraciones o este tipo de observaciones desde el punto de vista de los electrogramas. Ya se han definido desde hace varios años sitios específicos a nivel de la aurícula izquierda, donde se concentran una gran cantidad de nichos o de plexos ganglionares ubicados principalmente. Se han descrito 8 o 10 de estos, pero lo más importante son 5 o 6, que son los target o los objetivos cuando nosotros realizamos cardioneuroablación, ubicados básicamente a nivel de la vena cava superior, a nivel de en la región entre la raíz aórtica y la vena pulmonar superior derecha, en la porción o el segmento anterior de la vena pulmonar superior derecha, justo en el septo interauricular, en la cara de la aurícula izquierda, por encima también del seno coronario, y a nivel del ridge y del segmento posterior de la vena pulmonar superior izquierda. Y esto lo observamos, es muy bonito cuando hacemos los mapas y observamos esos potenciales, y cuando uno corrobora los resultados después del procedimiento se da cuenta que existe una correlación importante en ello. Pausa en el año 2000 y Armour del 97 ya hablaban de cómo se encuentran electrogramas fragmentados en estas regiones, y eso nos ha permitido realizar o integrar
la presencia de estos plexos ganglionares desde el punto de vista anatómico y electroanatómico. Entonces, el objetivo principal de la cardioneurablación, que es quemar o cauterizar esos focos de plexos ganglionares en el contexto de síncope neurocardiogénico y bradiarritmias fisiológicas funcionales secundarias a hipertonía vagal, es prevenir la recurrencia de síncopes o de síntomas secundarios y la reducción de bradiarritmias o bradicardias en estos pacientes. Se han utilizado múltiples técnicas para evaluar e identificar esta eficacia. Se recomienda en pacientes con síntomas sincopales severos y refractarios al tratamiento farmacológico y no farmacológico. Y la evidencia que actualmente tenemos es de estudios observacionales, solo un ensayo clínico y un metaanálisis con revisión sistemática. Sin embargo, los resultados son consistentes en que hay definitivamente una reducción de los síntomas sincopales en estos pacientes. Es importante definir cómo vamos a implementar desde el punto de vista posterior al procedimiento la efectividad al mismo. Muchos utilizan electrogramas, otros estimulación a alta frecuencia, otros análisis espectral, la estimulación extracardíaca vagal, un enfoque anatómico también es utilizado, y la modificación electrofisiológica y complementaria en nodo sinusal y en nodo auriculoventricular. En nuestro centro realmente utilizamos todo lo que más podemos, todo lo que nos permita llenarnos de razones para decir que nuestros desenlaces son adecuados, e incluso se utiliza la atropina como predictor pre y post al procedimiento. Y definitivamente pues hay múltiples trabajos heterogéneos, por cierto, que utilizan diferentes técnicas de mapeo electroanatómico y test para poder definir previo al procedimiento si el paciente eventualmente es candidato. Lo que sí es consistente es que la efectividad del procedimiento en términos generales se habla de un 71 a un 100% de episodios libres de eventos con seguimientos promedio a 2 a 3 años. Pachón y colaboradores, pues desde los estudios pivotales, son estudios de tipo de cohortes, mostraron cómo la efectividad o el tiempo libre de evento después de más de 80 meses de procedimiento, básicamente nos habla de que pacientes pueden estar libres hasta un 93% del tiempo, sin episodios sincopales, y aquellos que pueden presentar síntomas presincopales o síntomas disautonómicos pueden llegar al 88%. También el doctor Pitrosi y su grupo publicaron el primer ensayo clínico en donde compararon pacientes llevados a cardioneurablación comparados con pacientes a quienes recibieron todo el tratamiento óptimo para síncope neurocardiogénico y 2 años de seguimiento. Se encontró que tiene una efectividad de aproximadamente el 92% después de 2 años de seguimiento, con una mejoría significativamente en la calidad de vida, que es importante porque esto realmente lo que queremos hacer es no solamente reducir los episodios de síncope, sino que los pacientes mejoren su calidad de vida. Obviamente este metaanálisis, realmente lo he revisado muchas veces, tiene un índice de heterogeneidad importante por cuanto los estudios fueron, es el resultado de estudios de cohortes, estudios prospectivos y un solo ensayo clínico, lo que genera heterogeneidad desde el punto de vista estadístico. Sin embargo, los resultados también consistentes cuando se evaluó el desenlace o el endpoint final, que era la presencia de síncope, y demostró que los pacientes se benefician de este tipo de intervención. No solamente estamos utilizando o se utiliza la cardioneurablación en pacientes con síncope, sino para bloqueos funcionales, y se ha encontrado que pacientes con bloqueos auriculoventriculares paroxísticos al cabo de 40 meses pueden persistir asintomáticos desde el punto de vista sincopal, y aquellos con bloqueos persistentes pueden llegar hasta el 80% de efectividad. ¿Qué pacientes son potencialmente candidatos? Pacientes con síncope vasovagal, pacientes con bloqueos funcionales y pacientes con bradicardia funcionales sintomáticas. Habitualmente con pruebas de mesa basculante positiva para síncope neurocardiogénico tipo mixto o cardioinhibitorio con o sin asistolia, es decir, tipo 1, 2A o 2B, que persisten con síntomas refractarios al tratamiento farmacológico, habitualmente menores de 50 años, pacientes con bloqueos funcionales secundarios a hipertonía vagal, en quienes potencialmente responden al test de atropina a una dosis de 0.04 miligramos por kilo, y hay un incremento de por lo menos el 25 o el 50% de la frecuencia cardíaca basal o inicial, y definitivamente esos pacientes que deciden
ser llevados a procedimientos si están de acuerdo con la intervención. ¿Qué hacemos nosotros? Y esto lo plantea el consenso recientemente publicado en LARS, de cómo podemos nosotros determinar qué pacientes eventualmente se pueden beneficiar. Básicamente, pacientes menores de 60 años, idealmente, pueden ser candidatos cuando cumplen todos estos criterios clínicos que hemos mencionado. Realizamos entonces una prueba de mesa basculante en donde tratamos de clasificar nuestro paciente. Realizamos un masaje de seno carotidio habitualmente en mayores de 40 años. Ya hay casos descritos de cardioneuroblación en pacientes con hipersensibilidad patológica del seno carotidio. Realizamos una prueba, un monitoreo de presión arterial y determinamos si con estos métodos pacientes que tienen asistolia mayor a 3 segundos en la prueba de mesa basculante potencialmente pueden ser benéficos. Aquellos pacientes que tienen una respuesta hipotensora habitualmente no. Hay algunos trabajos que han intentado, sin embargo, la tasa libre de recurrencia no llega a más del 66%. Otro de los aspectos que podemos tener en cuenta es el paso siguiente es colocar un monitor de eventos y aquellos pacientes que tienen asistolia mayores a 3 segundos durante el episodio o pausas mayores a 6 segundos en ausencia de síntomas potencialmente pueden ser beneficiarios de realizar cardioneuroblación, o los que definitivamente presentan bradicardia menor a 40 latidos por minuto o síncope mayor asociado a pausas mayores a 10 segundos. El doctor Rivarola publicó esos resultados a largo plazo, en donde se encontró que hasta el 83.3% de los pacientes estaban libres de eventos después de un seguimiento de hasta 51.1 meses. Interesante cómo los resultados ya nos estamos extendiendo y ya estamos evaluando cómo a largo plazo potencialmente pueden tener beneficio este tipo de pacientes, y ya hay reuniones de consenso de expertos donde recomiendan la cardioneuroblación en pacientes con síncope cardioinhibitorio menores de 40 años como terapia de primera línea, o en aquellos mayores de 40 años refractarios al tratamiento médico, medidas no farmacológicas pueden utilizarse como primera línea, o aquellos pacientes en quienes tienen un componente mixto que no responden a midodrina ni a fluorocortisona, puede ser una opción la cardioneuroblación previo al implante de marcapasos. Técnicas de mapeo, realmente el doctor Pachón realmente trataron de utilizar inicialmente el mapeo con Insight. Sin embargo, en nuestro grupo trabajamos la mayoría de los casos realizados con sistema Carto. También se han realizado procedimientos con Insight y realmente los resultados o la técnica de mapeo no cambia significativamente, pero nos permite ubicar y determinar los plexos ganglionares y la estructura. Desde el punto de vista técnico, quienes realizamos aislamiento de venas pulmonares estamos totalmente entrenados para hacer este tipo de procedimiento. Y la idea es determinar cómo vamos a evaluar los desenlaces agudos o el target agudo del procedimiento de cardioneuroblación, porque desde el punto de vista clínico, pues ya tenemos la parte clínica, el Holter, el electrocardiograma. Sin embargo, el punto de desenlace inicial es lo que debemos evaluar. Nosotros en nuestra institución utilizamos la estimulación vagal extracraneal, en el cual avanzamos un catéter por vía femoral, lo ubicamos a través de la vena yugular interna derecha e izquierda y hacemos una estimulación con una amplitud de 1 voltio por kilogramo de peso con una frecuencia de 50 Hz y un ancho de pulso de 50 microsegundos. Y observamos la inducción de la pausa o la asistolia antes y después del procedimiento. Incluso en este momento lo estamos haciendo paso a paso. Un plexo, una estimulación, un plexo, una estimulación. Realmente las complicaciones por avanzar estos catéteres, pues no hemos tenido ninguna en los casos que hemos realizado. ¿Cómo seguimos estos pacientes? ¿Son duraderos los resultados? ¿Es posible evaluarlo? Y básicamente 3 aspectos importantes debemos tener en cuenta. 1, la evaluación clínica. 2, el estudio Holter o el electrocardiograma. Y 3, el estudio de la variabilidad de la frecuencia cardíaca en el tiempo. El enfoque inicial de la práctica clínica está basado, ya dijimos, en estudios de cohorte, ensayos clínicos y estudios de revisiones sistemáticas, y tratan de evaluar la primera recurrencia de síncope postcardioneuroblación. Sin embargo, hablaba con algunos de sus colegas, con el doctor Pachón y el doctor Morillo, que han trabajado mucho en síncope, y ya te está tratando de modificar tanto el desenlace de primer episodio, y se está hablando ahora de reducción de la carga de síncope, porque
definitivamente uno trata de mejorar calidad de vida en estos pacientes y existen muchos factores que pueden inducir los episodios sincopales. Los seguimientos habitualmente son de 1 a 3 años, se habla de reinervación parasimpática varios años después, mayor a 5 años, no lo sabemos, y una duda que tenemos es cómo abordar a ese paciente a quien les hemos realizado una cardioneuroablación y presentan un episodio sincopal. Por eso ya se habla de carga de síncope. Masaje de seno carotidio, prueba de mesa basculante, Holter extendido, etcétera. Los resultados a largo plazo pues han demostrado que los beneficios son importantes, 80% libre de eventos, con un promedio de seguimiento hasta de 2 años. Este trabajo también del doctor Rivarola muestra cómo los desenlaces también son persistentes después de 52 años de seguimiento, de 52 meses de seguimiento. El metaanálisis también es consistente que hasta casi el 92% de los pacientes presentan mejoría. El Holter y el electrocardiograma es útil para poder seguir estos pacientes y precisar qué es lo que está presentando, si tiene un componente arrítmico o bradiarrítmico o un componente vasodepresor. Nos permite demostrar cómo hay cambios en el estudio de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, incremento en la frecuencia cardíaca, reducción en los estudios de variabilidad de frecuencia cardíaca, dominio en el tiempo, y determinar si existen cambios antes y después del procedimiento, que los cuales son sostenibles incluso después de 2 años. También existe otra controversia en cómo vamos a validar los resultados. Ese trabajo me parece muy interesante del doctor Pachón y colaboradores, en donde evaluaron el éxito del procedimiento, tomaron pacientes a quienes le hicieron validación extracardíaca con el neuroestimulador antes y después de, comparados con un grupo de pacientes a quienes se les hizo la evaluación con test de atropina, con frecuencia cardíaca más del 25-50% al valor inicial y con la medición del periodo de Wenckebach, y se encontró que aquellos pacientes en quienes se les evaluaba con cardioneuroablación tenía menos recurrentes de síncope, 5 veces más el riesgo de reducción de síncope posterior al seguimiento. Nuestra paciente siguió evolucionando muy mal, mala respuesta a tratamiento farmacológico, múltiples episodios sincopales, ausentismo laboral, y decidimos llevarla a cardioneuroablación. Lo que hicimos nosotros fue inducir una pausa en la sistolia de 9 segundos, realizamos una reconstrucción electroanatómica tridimensional, realizamos la neuroestimulación, avanzamos nuestro catéter antes y después y observamos el resultado de ausencia de pausa asistolia en nuestra paciente. La realidad es que lo estamos haciendo en nuestro medio. Este es un trabajo que está actualmente en análisis para su publicación, que es el resultado de nuestro estudio. Es un estudio observacional analítico de corte ambispectivo con pacientes sometidos a cardioneuroablación en síncope neurocardiogénico tipo mixto y cardioinhibitorio con y sin asistolia. Realmente lo que hacemos nosotros es simplemente la técnica que hemos descrito con validación extracardíaca posterior al procedimiento, que encontramos en nuestro trabajo que de 53 pacientes con un periodo de seguimiento promedio de 2 años, máximo hasta 3 años, llevamos ya pacientes 3 años, sometidos a cardioneuroablación, se encontró que la sobrevida libre de primer episodio de síncope fue el 86.8% en términos generales. Y cuando hicimos análisis estadísticos y segmentamos los pacientes con síncope cardioinhibitorio y mixto, encontramos que el 89.2% de los pacientes no habían presentado ningún episodio sincopal y el 81.25% de los pacientes con el componente mixto sí habían presentado un episodio de síncope. Los hallazgos son consistentes a lo que reporta la literatura, en donde encontramos disminución en la variabilidad de la frecuencia cardíaca después de 24 meses de seguimiento con el SDNN, con el índice SANN y con el RMSSD. Y algo importantísimo, y lo vemos en nuestra consulta, es cómo los pacientes a quienes le realizamos el score de calidad de vida SF36 antes de la cardioneuroablación tenían una mediana de 81.91 y después de 24 meses 94.62. Desde el punto de vista clínico mejoró la calidad de vida de estos pacientes. Igualmente, observamos cómo antes y después de la cardioneuroablación el 69% de los pacientes tenían un componente cardioinhibitorio, 30% mixto, y después de la cardioneuroablación, el 66% de los pacientes tienen una prueba de mesa basculante negativa. Nosotros la realizamos 3 a 6 meses después del procedimiento.
13% tenían un componente mixto y 20,77% tenían un componente vasodepresor. Controversias varias. La primera, si es sostenible en el tiempo, si es útil en pacientes con formas mixtas, si abordamos una o dos, las dos aurículas, ambos plexos ganglionares, eso depende de cada grupo, cuál es la eficacia a largo plazo y si existe reinervación, qué pasa con aquellos pacientes, si existe una no inferioridad comparado con marcapasos, si es útil en pacientes mayores de 60 años o si puede tener un componente importante de el efecto placebo. Este caso lo hicimos esta semana en una paciente de 29 años, remitida por bradicardia, ritmos de la nodal y pausas sinusales, que presentaban bradicardia principalmente y nos la remitieron para implante de marcapasos. Nuestra propuesta fue realizar una cardioneuroablación con validación extracraneal. El procedimiento fue adecuado y ese fue el electrocardiograma que se le realizó al día siguiente después del procedimiento. Mensajes para llevar a casa. La cardioneuroblación es un tratamiento promisorio para el manejo de síncope vasovagal refractario, bradicardia funcional y bloqueo AV sintomático, principalmente en menores de 40 años. La cardioneuroblación es una alternativa al implante de dispositivos de simulación cardíaca en pacientes seleccionados, en pacientes sintomáticos con respuesta cardioinhibitoria o mixta. En la prueba de mesa basculante son potencialmente candidatos a cardioneuroblación. Recientes estudios demuestran beneficios de cardioneuroblación en la calidad de vida en pacientes con síncope neurocardiogénico y ya existe experiencia promisoria en Colombia con resultados similares a los publicados en la literatura mundial. Muchísimas gracias al Colegio Colombiano y nuevamente, Juan Carlos, gracias por el espacio para mostrar esto que estamos haciendo y decir que eso es una estrategia, una terapia que realmente está disponible en nuestro medio. Muchas gracias. Alex, muchas gracias.